a participar de esta linda mesa de encuentros, mesa de conversación que nos une en toda América Latina, porque lo adelantamos más tempranito. Tenemos invitados hoy que llegan desde distintos puntos de América, invitados que llegan desde Venezuela, desde Cuba, desde Uruguay, también presentes. Y esto tiene que ver con el espacio que compartimos cada martes, este tiempo en el que nos encontramos con la Red La CID. Si todavía no la conoces, te contamos que es la Red Latinoamericana de Cooperación Interreligiosa en Discapacidad, por la plena participación y el reconocimiento además de las personas con discapacidad. Una red relativamente nueva, podemos decir, que está dando sus primeros pasos. Surgió de manera formal a fines del año pasado, a fines del año 2023, y en relación a este desarrollo, a este dar pasos, ya el mes pasado, el pasado mes de junio, la RELACID celebró su primer foro de este año, primer foro del año 2024, que tiene un tema muy llamativo, muy interesante, muy valioso también para detenernos a conocer, detenernos a pensar hoy, titulado este foro: ¿Cómo pueden las religiones contribuir al reconocimiento de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe? Queremos nosotros hacernos hoy eco de esta pregunta, hacernos eco también de lo vivido en este primer foro del año 2024 de la Regla CID. Es por eso que invitamos a quienes nos acompañan hoy con mucha generosidad, disponen de su tiempo para hacerse presente, y los vamos presentando uno a uno, porque son muchos en esta mesa y queremos conocerlos, conocer su servicio también. Tenemos por un lado a quien llega desde Uruguay, Adriana D'Ágata. Ella es integrante de la organización Juventud para Cristo y es parte además del equipo coordinador de RELACID. Adriana, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a vos, la verdad que un gusto poder estar aquí con ustedes en este espacio. Es un placer y es un honor. Eh, Tú decías recién que Relacid surge a finales del año 23. En realidad tiene un poquito más de tiempo. Bien. Formalmente, sí, es cierto, fin del año 23, pero veníamos trabajando desde el principio del 23 en la formación de la red, en contactar personas, en Claro, formarnos y bueno. claro. Y a finales del año pasado pudimos darle un contexto más Mm, formal a esta red. Formalizarla, Ahí va. claro. Buenísimo, buenísimo esa aclaración, Adriana, porque es una red que vamos conociendo de a poquito también, martes a martes, y ya te vamos a pedir que nos cuentes algunos detalles de este foro, entonces, que vivieron hace muy poquito, pero mientras tanto vamos sumando, entonces, al resto de los integrantes de esta mesa. Desde Venezuela nos acompaña hoy también Jesús Alberto Briceño. Él es asesor del Consejo Episcopal Latinoamericano del CELAM, también presente hoy. Jesús, muchas gracias por estar. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Un placer estar nuevamente en Radio María Argentina, nuestros hermanos sureños. Mm, Sí, bueno, me toca ese trabajo de acompañamiento a las 22 conferencias episcopales que forman parte del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño con sede en Bogotá. mm. Soy laico venezolano, felizmente casado, 5 hijos, 11 nietos. Y bueno, dándole gracias a Dios por este servicio que estoy prestando ahora a la Iglesia Universal a través de el CELAM, donde estamos muy motivados y muy animados en, eh, en formar parte de esta hermosa estructura donde el Papa Francisco, que es un poco lo que vamos a socializar hoy, el magisterio de Francisco y tu paisano además, y Sí. cómo además desde esa visión de iglesia, nosotros tenemos que tener la opción preferencial por los Mm, pobres, con los pobres, para los pobres y dentro de los pobres. Y buenísimo. una de las grandes poblaciones vulnerables son nuestros hermanos y hermanas
con alguna discapacidad. Alguna Buenísimo. discapacidad que no le quita en nada la dignidad de ellos, hijos de Dios. Qué bueno. Esa es la gran dignidad que tienen estos hermanos y hermanas. Qué bueno Jesús, porque en esta presentación ya nos estás marcando, señalando algunas ideas, conceptos que son importantes y que son el núcleo a tener en cuenta en este tiempo también al hablar de discapacidad. Vamos a tratar de aprovechar entonces de toda esa experiencia en este tiempo y sumamos a la tercera persona que nos acompaña hoy desde un poquito más lejos, desde Cuba, en este caso, Rolando Verdesia, representante de la Red Ecuménica de Defensa de las Personas con Discapacidad del Consejo Mundial de Iglesias. Bienvenido, Rolando, muchas gracias por sumarte también a esta mesa. Gracias, Belén, muchas gracias y buenas tardes para todos los que nos miran y nos escuchan. Bueno, pues creo que es una linda oportunidad de compartir en este espacio y agradezco mucho la oportunidad de intercambiar con mis colegas y también contigo sobre el trabajo que hacemos desde la Red Ecuménica en Defensa de las Personas con Discapacidad, que es una red mundial, pero que en este caso tenemos una coordinación para América Latina, donde intentamos trabajar y promover la inclusión en igualdad de oportunidades y con base en la participación de las personas con discapacidad que han encontrado en Jesucristo la fuente de su esperanza y quieren también contribuir a la misión de las iglesias. Gracias Rolando por estar presente, mucho para compartir, para conversar, para aprender. Entonces vamos a iniciar y ver también dónde nos lleva esta conversación con el aporte de cada uno. Y queremos iniciar hoy primero conociendo el foro, situándonos entonces en este momento específico que compartieron ustedes como Relacid el pasado mes de junio. Y te doy la palabra, Adriana, para que también como integrante de este equipo coordinador de la Relacid nos cuentes cómo surgió esta iniciativa del foro, por qué pensaron necesario este espacio para encontrarse, para compartir y por qué de este título también, cómo pueden las religiones contribuir al reconocimiento de las personas con discapacidad. Te escuchamos, Adriana. Gracias. Sí, el encuentro fue el 27 de junio. En ese encuentro se inscribieron más de 100 personas de 15 países de América Latina, Caribe, de distintas tradiciones religiosas. La idea surge porque, bueno, nosotros veníamos reuniéndonos, organizándonos como red, contactando países, gente que trabaja en esta temática desde distintos lugares. Y bueno, creíamos que nuestro aporte podía tener que ver con la reflexión, o sea, los recursos están, todos trabajamos de distintas maneras, con distintas visiones, pero con un mismo fin. Entonces decíamos, bueno, ¿qué podemos nosotros, de qué manera nosotros desde nuestras tradiciones religiosas podemos aportar en esta temática en nuestras iglesias, hacia las pastorales, hacia cómo trabajamos en derechos, en oportunidades, en reconocimiento, etcétera. Entonces queríamos escuchar la voz de algunas personas que integran la red, otras que no la integran, pero que sabemos que son pilares en la temática de la discapacidad en América Latina y el Caribe. Entonces ahí es que pensamos en algunas personas que conocíamos, y bueno, Rolando, que fue uno de los ponentes de este foro, ya integraba la red. Rolando ya se presentó y creíamos que su aporte iba a ser riquísimo y lo fue. Jesús, que no integraba la red, pero lo conocíamos, sabíamos por supuesto de su trabajo y creíamos que también que su aporte iba a ser muy bueno. Después tuvimos dos ponentes más, una, Jocabet Solano, Cuna, de la comunidad Cuna de Panamá, que trabaja con las comunidades Cuna en su país,
es activista, feminista, teóloga, etcétera. Y la cuarta persona de la AMIA, que ahora no tengo el nombre, no me acuerdo, y que va a estar la semana que viene con ustedes. No sé si, Rolando, vos te acordás, o Jesús, el nombre, pero no lo recuerdo ahora, no lo tengo presente. Ana, Sí, bueno, Ana Dorfman. Ana Sí, Dorfman, de la AMIA, ahí va. sí. Ellos fueron los cuatro ponentes, realmente fue un foro eh, muy, 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 muy rico en desafíos, en conocimiento. Eh, Tuvimos, como te decía al principio, 50 personas participando. Y la verdad que para hacer una primera convocatoria de la Relacid, nos quedamos muy conformes con la asistencia. Pensamos hacia adelante seguir, en septiembre vamos a tener un segundo foro, eh, y bueno, estamos en este camino, conociéndonos, andándolo juntos, haciendo que esta red se fortalezca en América Latina. Mm, Sabemos que hay muchas personas ya trabajando en esto, entonces la diferencia, no queremos seguir aportando metodologías y cosas por el estilo, sino viendo desde nuestras iglesias, las iglesias que representamos o las tradiciones de otro tipo que representamos los integrantes, claro. tenemos mucho para aportar desde nuestra práctica. Mm, Entonces eso es lo que queremos compartir. mm. Qué bueno, Adriana, que se haya dado esta primera posibilidad de encuentro, que seguramente empieza a abrir muchas puertas, porque es un tema que no se agota y porque tiene que ver también con las propias vivencias, las vivencias de lo cotidiano, y qué valiosa esta mirada, porque al hablar de discapacidad podemos abordarlo desde distintos lugares, y qué valioso sumar a la conversación esta mirada desde la fe y desde lo que se puede construir de la mano de las distintas religiones, de la mano de las distintas iglesias. Me parece que eso destaca especialmente a la Relacid y hace particularmente valioso no solo este foro, sino el aporte que están realizando ustedes. Así es, sí, sí, Y que, sí. Perdóname, eh, nosotros creemos que hay muchísima riqueza en nuestro medio. Todo el tiempo uno se está enterando de cosas que se están haciendo, eh, y uno entre los en la misión y la visión de la Relacid ujú, está el reconocimiento de las personas con discapacidad claro. entre nosotros. Mm, Y bueno, en ese camino andamos, mm. en esto del reconocimiento, eh, y bueno, eh, por ese camino queremos seguir andando. Claro, ¿Ah? claro. Importante, valiosísimo. Y a esta hora queremos gustar, si se quiere, de algunas de las palabras, ponencias, presentaciones que se realizaron allí en el foro y que de alguna manera, imagino, intentaban esbozar una respuesta a esta pregunta, que está como título, que está como tema central del foro, de cómo pueden contribuir entonces las religiones a este reconocimiento de las personas con discapacidad. Y allí te tocó estar entonces, Jesús, en esta ponencia, representando también, imagino, toda la experiencia desde el CELAM y sumando tu aporte desde la visión católica sobre la pastoral de la salud y la discapacidad. Ya nos adelantaste un poco que están las palabras, está la misión del Papa Francisco presente allí, pero ¿qué más nos podés sumar al respecto para que nos ilumine en esta temática? Bueno, perfecto. Nuestro trabajo, básicamente como el de Rolando, el de Adriana, el resto de los ponentes, el de Ana, pues está fundamentado en la palabra de Dios. Mm, Esa es nuestra gran base, la palabra de Dios. Y recuerdo en el libro del Génesis, el capítulo 1, versos 26 y 27, donde nos habla de la creación, de cómo Dios nos creó, hombre y mujer, o macho y hembra, como dice la Vulgata, ¿no?
Y a partir de allí, el Salmo 8 también nos recuerda que la dignidad nos viene básicamente por llamarnos dignamente hijos de Dios. Claro. Y la doctrina social de la Iglesia nos dice en el numeral 132 que es preciso que todos los programas sociales, científicos y culturales estén presididos por la conciencia del primado de cada ser humano. O sea, nosotros estamos adheridos al cuerpo de Cristo. Es un cuerpo místico que nos da precisamente esa dignidad, ¿verdad? Y nos recuerda el Papa Francisco que todas las comunidades cristianas sean lugares donde la pertenencia y la inclusión no sean palabras que se pronuncien en ciertas ocasiones, sino que se convierten en un objetivo de la acción pastoral ordinaria, que es a fin de cuentas lo que busca esta red, ¿no? Tener un acompañamiento permanente con nuestros hermanos y hermanas con alguna discapacidad. Y también nos recuerda el Papa que debemos transformar la indiferencia en proximidad. Eso quiere decir que nosotros debemos convertirnos en ministros del encuentro y ministros de la escucha. Hay muchas personas en este mundo que lo único que piden es que se les escuche, por favor. Y que se escucha, nosotros como organizaciones podamos hacer incidencia en las políticas públicas, tanto del sector público, que es un derecho que tienen nuestros hermanos, como del sector privado, ¿verdad? En esto, en el 2022, el Papa, a raíz del sínodo, yo quiero recordar también, yo soy padre sinodal, soy de los pocos laicos que participa con voz y voto en el sínodo de la sinodalidad en Roma. Bueno. Ahora nos toca volvernos a reunir en octubre de este año. Hay un documento que se llama Alegría sin Límites. El Papa invitó a aproximadamente unas 30 personas de los 5 continentes, todos con alguna discapacidad. Porque hay que escuchar desde primera fuente a la gente, no que vengan otros que intenten interpretar lo que el discapacitado siente. No, es la carne propia de la persona humana. Entonces allí nos hicimos una gran pregunta como iglesia. ¿Cómo en una iglesia sinodal en misión, que es lo que estamos tratando de hacer, es posible potenciar la corresponsabilidad de los fieles con discapacidad? Y tener rápidamente en ese documento lo que ellos dijeron. Lo que dijeron los discapacitados. ¿Ok? Bueno. Primero, tener accesibilidad cada vez mayor a los espacios, celebraciones y documentos. O sea, que ninguna iglesia sea impedimento para que la persona pueda accesar a ella. ¿Ok? Segundo, la eliminación de las barreras arquitectónicas que en muchos casos hacen inaccesibles las iglesias, la traducción de las lenguas de signos nacionales y el audio descripción de las celebraciones, así como la disponibilidad de todos los documentos de la iglesia en braille. Claro. ¿Ok? Cuarto, los pastores y los agentes pastorales deben recibir una formación que les permita comprender qué es la discapacidad, cómo afecta social y eclesialmente a las personas y a qué retos se enfrentan los fieles con discapacidad. Esto es urgente. Esto es urgente, que ninguna persona con una discapacidad sea, Dios guarde y la Virgen, rechazada por cualquier miembro de la iglesia. Ofrecer experiencias de aprendizaje y formación sobre las diferentes condiciones de discapacidad, que son experiencias cognitivas y formativas. Y en base a la formación, formar sobre métodos y herramientas de comunicación, escucha de testimonios con personas de discapacidad. Otro punto importante, formar a nuestros catequistas, especializarlos en la gestión y el acompañamiento del camino mistagógico de la fe cristiana con atención específica a las personas con discapacidad. Otro punto importantísimo, formar a las familias, acompañar a las familias de los discapacitados, en las que hay personas con discapacidad para apoyarlas y formar a las personas en el área de la discapacidad, de manera plena en la vida de la iglesia y formarnos para ser verdaderos evangelizadores. Traigo a colación una persona que la eligió el Papa Francisco para que participara en nombre de todos los discapacitados del mundo
en el sínodo de la sinodalidad. Otro laico como yo, ¿verdad? Claro. Que era lindo, porque era lindo ver a Enrique Alarcón García, un español, que es Ujú. miembro del sínodo y presidente de Frater España, una fraternidad cristiana de personas con discapacidad en España, y el Papa lo Ajá. invitó. Y qué lindo era ver en el aula Paulo VI a estas dos personas hablando de tú a tú, a la misma distancia, los dos en silla de ruedas. Claro. Entonces, de verdad que fue impresionante y el trabajo de Enrique es una gran bendición. Mm. Concluyo con esta reflexión. En la prosecución de estos nuevos horizontes de reflexión teológica, es importante reconocer, esto es importantísimo, que la discapacidad no tiene relación con el pecado. Quitémonos ese chip Claro. de que usted tiene una discapacidad porque usted es un pecador o pecaron todos sus antepasados. No, usted es hijo de Dios. Mm. Y entonces, ni el pecado original ni otro tipo de pecado. Yo ponía la comparación en el foro, yo acompañé durante mucho tiempo a nuestros hermanos y hermanas leprosos del Ecuador. Y la gente todavía tiene, después de 2000 años, Mm. todavía el concepto de que tú no los puedes tocar porque te contaminas. Mentiras. Mira cuánta alegría sienten los leprosos cuando tú los abrazas, llamada la enfermedad de la soledad. Y cuántas veces nosotros rechazamos a una persona por una discapacidad. Somos unos necios, somos unos fariseos. Y esa mentalidad hay que eliminarla. Claro. Siento que es una de los grandes objetivos de esta red. Termino con esto. Y que la limitación es un rasgo intrínseco de la naturaleza del hombre, que además siempre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Todas estas limitaciones fueron asumidas y redimidas por un Dios de misericordia, no un Dios de castigo. Mm. Un Dios infinitamente misericordioso, que se encarnó y tomó sobre sí nuestra humanidad en su totalidad, y que venció al pecado, al maligno y a la muerte en una muerte de cruz. Mm. Entonces pienso que todo este bagaje, ¿verdad?, que tenemos como iglesia, mi hermano Rolando, mi querido hermano, mi hermana Adriana, porque somos hermanos en Cristo, Claro. hijos de un mismo Padre y templo sagrado del Espíritu Santo. Y ahí es donde debemos fortalecer la fe, en la ayuda y en el acompañamiento. Mm. Finalmente, recuerdo en este momento lo que nos enseñó el Papa Francisco en la misa de clausura del Sínodo de la Sinodalidad, exactamente el 29 de octubre del año pasado, y nos dijo, los dos grandes verbos que debemos cargar los cristianos encima es adorar y servir. Mm. Si usted se la pasa metido en una iglesia las 24 horas, mía culpa, ¿ves? Adorando, pero no, como dice Santiago, la obra, la fe sin obras es una fe muerta. Claro. Entonces, esta red lo que busca es poner a caminar. Y finalmente estamos haciendo ahorita les doy esa buena noticia a Adriana y a Rolando, Mm. estamos haciendo ahorita una encuesta de todas las congregaciones religiosas que tienen el carisma para las personas con discapacidad. ¿Para qué? Para fortalecer esta red. Claro. Porque nosotros no somos sino simples servidores de las multigracias que el Señor nos da. No somos otra cosa. Es un poco, quería compartirlo. Gracias. Qué bueno escucharte, Jesús, y escucharte también con esta firmeza, podemos decir, en las palabras, para dejar de lado conceptos, ideas erróneas que se mantienen desde hace muchísimos años y que no hacen más que generar mucho dolor y generar mucha distancia, además con esa persona que es diferente a nosotros y es hijo de Dios y es nuestro hermano. Por eso, gracias por tu comentario y qué valiosos estos puntos que nos mencionaste, que me parece que pueden quedar como herramientas importantes para considerar, imagino, quizás en las comunidades parroquiales. Queremos empezar a trabajar en este tema, en discapacidad, en revisar cómo estamos. Bueno, quizás estos puntos pueden ser guía, los podemos encontrar en este documento. Nos dijiste Alegría sin Límites. Allí está representada la voz de las personas con discapacidad en cada uno de estos puntos. Sí, exactamente. Es un documento público.
se puede conseguir, se le coloca el título que tiene, ¿verdad? Y lo podemos conseguir en los documentos de la Santa Sede, ¿verdad? Y allí aparecen todas estas propuestas un poco más específicas. Yo traté de hacer como una especie de resumen sin alterar el contenido original, por supuesto, sino respetando los que los hermanos y hermanas con discapacidad lograron llevar la voz al Vaticano, a la Santa Sede, y hablar de tú a tú con el Papa Francisco. Como a él le gusta, que la gente hable claro y llano. Qué Un importante. poco eso. Qué importante que nos retrates también, nos traigas esos momentos porque terminan de completar todo este mensaje que estamos compartiendo. Y quiero darle la palabra también a Rolando, que nos está acompañando hoy. Aquí Jesús nos presentaba entonces esta visión, este lente, desde donde podemos mirar, desde donde es necesario pararnos también como creyentes, como hermanos, como hijos de Dios todos. Y te pregunto, Rolando, también por el tema, que fue el tema de tu exposición. ¿Qué pasa también con esta mirada, con esta visión ecuménica, con esta necesidad también de desarrollar la pastoral de las personas con discapacidad en las distintas iglesias? ¿Qué hay para hacer allí? ¿Qué hay para escuchar, para tener en cuenta? Rolando, ¿qué nos podés decir? Sí, así es, Belén. Es importante que partamos de la idea de que las personas con discapacidad están haciendo escuchar su voz en las comunidades de fe, ya como bien lo decía Jesús en su intervención, y que llegado un momento sintieron la necesidad de alzar su voz para demandar que la iglesia reconociera los dones y los talentos que Dios les había concedido para servir y para trabajar en la misión en las iglesias. Y esto es importante porque, como les decía, yo represento a la red ecuménica en defensa de las personas con discapacidad, que surgió justamente en el año 1998 como parte de una asamblea general del Consejo Mundial de Iglesias en Zimbabue, en África, y allí fueron invitados varias personas con discapacidad, pero lamentablemente no estaba previsto que ellas tuvieran una voz en esa asamblea, y ellas mismas, esas personas, levantaron justamente el clamor de la demanda de ser escuchados y de que se les reconociera como parte del cuerpo de Cristo, en igualdad de oportunidades y de condiciones con el resto de los creyentes que allí estaban compartiendo en esa asamblea. Esta, esta red ecuménica en defensa de las personas con discapacidad surge entonces como una demanda justamente de las propias personas con discapacidad de las iglesias evangélicas y protestantes, que en un número de más de 324 conforman el Consejo Mundial de Iglesias. Y entonces a partir de ahí, pues el mandato que recibió la Asamblea fue la de convocar y de organizar una red a nivel mundial de las personas con discapacidad para promover justamente su inclusión y su reconocimiento desprejuiciado en las comunidades de fe y por supuesto también en la sociedad. Y esto justamente lo que nos llevaba a reconocer la necesidad de trabajar por que las propias personas con discapacidad no solamente participaran en las iglesias, sino que como parte de esa participación también recibieran una adecuada capacitación para que, de acuerdo con sus dones y talentos particulares, pudieran servir y pudieran contribuir a la misión de Dios en el mundo. Y justamente entonces nosotros creíamos que era importante que como parte de esa implementación de la inclusión, trabajáramos por una pastoral de las personas con discapacidad en las iglesias evangélicas y protestantes. Y precisamente partiendo de la idea de que nosotros como personas con discapacidad no somos objetos de la pastoral, sino precisamente sujetos que demandan participación e igualdad de oportunidades. Y es que nosotros reconocemos también que hay muchos fundamentos en las escrituras que nos permiten justamente reconocer que Jesús
Por ejemplo, en los evangelios encontramos a un Jesús que se acercó a las personas más rechazadas y marginadas de su tiempo, entre las cuales estaban las personas con discapacidad. Claro. Y les hablaba, les tocaba y les sanaba en respuesta a sus necesidades y a sus demandas más apremiantes. Y yo creo que esto justamente, este fundamento que nosotros encontramos en el Evangelio es para nosotros como un paradigma que nos permite asegurar, afirmar que las iglesias, su naturaleza tiene que ser necesariamente inclusiva. Es la iglesia de Jesucristo y por lo tanto tiene que ser una iglesia inclusiva. Muy claro, escucharte, Rolando, y pensaba cuando hablamos de discapacidad y hablamos de la necesidad de construir también estos espacios más equitativos, igualitarios y de acceso para todos, la iglesia debería ser uno de los primeros lugares donde incluso no deberíamos tener que trabajar tanto para que esto ocurra, porque forma parte de la propia identidad. Por eso qué valioso que ustedes se hayan organizado primero y se animen a responder a esto, como decías, desde la misma voz de ser sujetos y no de ser objetos de esta temática. Qué importante esta organización e imagino que de a poco se han sumado muchos hermanos y se han ido enriqueciendo mucho en este proceso porque forma parte del propio corazón de cada persona, de esta necesidad de encontrarse en la fe, de crecer también en la espiritualidad y para eso necesitamos de los espacios, necesitamos de estas iglesias que nos reciban, que nos acojan, así que imagino que deben tener muchísimo trabajo y muchos integrantes también que tienen esta sed de encuentro. Sí, la red está organizada en los 5 continentes, es una red mundial y bueno, como decía, en América Latina tiene una coordinación de la cual formo parte y justamente en cada coordinación de cada continente, pues muchas personas con discapacidad de diferentes iglesias, pues se han ido preparando con el correr de los tiempos. Justamente este año estamos celebrando los 25 años del surgimiento de la red ecuménica en defensa de las personas con Mm. discapacidad y ya pues junto a todavía muchos desafíos que tenemos por delante, podemos decir que las iglesias han ido tomando conciencia y sus líderes han ido Claro. tomando conciencia acerca de la necesidad del reconocimiento desprejuiciado y de las personas con discapacidad y su participación en la vida y misión de las comunidades de fe. Es Mm. decir, que yo creo que es importante, eh, a partir de un eslogan que tiene el movimiento asociativo de las personas con discapacidad que dice, nada sobre nosotros sin nosotros. Y Claro. las propias personas con discapacidad nos hemos organizado justamente para responder a esa necesidad de que la iglesia cada día más sea un espacio de acogida e inclusión. Y esto tiene que ver con la pregunta que quiero hacerle también a los tres invitados que nos acompañan en el día de hoy. Los tres han participado, han estado presentes en este foro, imagino, han escuchado los aportes, lo que cada uno ha expresado, ha puesto en común allí. Y quiero preguntarle a los tres, Adriana, Jesús, Rolando, en lo personal, en cada uno, ¿qué han aprendido en este foro o qué se han llevado de nuevo? Seguramente son temáticas que ustedes ya han estudiado mucho, pero siempre en estos encuentros surge algo nuevo o algo que quizás nos llamó la atención, entonces quiero escuchar también en cada uno brevemente que nos pueda compartir con qué se quedaron particularmente como aporte significativo o como valioso de este foro, ¿qué se llevaron ustedes también de esta instancia? Así que si se animan a contarlos, los escuchamos. Adriana, te abrimos la puerta también para recibirte en primer lugar. Como te decía al principio, fue muy rico porque el foro fue muy rico porque teníamos 4 visiones distintas.
escuchar a Ana Dorfman con lo que se hace en la AMIA, la experiencia de ellos, desde una espiritualidad diferente, que de repente con la que no tenemos mucho vínculo, Claro. y comprender y entender y darnos cuenta que estamos en el mismo camino, fue muy rico. Pero escuchar sobre todo a Jocabed hablando de la experiencia cuna. Ellos están trabajando en este momento no específicamente en temas de discapacidad, pero sí están armando un trabajo sobre Alzheimer, cómo vincularse y cómo tratar a las personas con Alzheimer, y bueno, y desde ahí nos compartía unas cuantas cosas muy interesantes. Una de ellas, algo así que era como una leyenda, que habla de la casa común, y nos contaba la importancia de los pilotes para formar esa casa, de los palos que forman la casa, los palos más grandes, los palos más pequeños, y que todos los palos son importantes para sostener la estructura. Que esa es la cosmovisión cuna, la importancia de todos, ¿no? Que es lo mismo que venimos trabajando nosotros desde de otra manera, ¿no? No tan pintoresca, pero bueno, saber que desde distintos lugares nuestras cosmovisiones se encuentran en esto de la dignidad humana, de las posibilidades, de las oportunidades, el reconocimiento, y la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Qué bueno, muchas gracias. Gracias, Adriana, por compartirlo, por ponerlo en común. Jesús, te damos la palabra, a vos también. ¿Qué te llevaste de este foro? ¿Qué fue lo novedoso o lo valioso que quizás te llevaste de allí? Yo creo que lo más valioso ha sido conocer a estos hermanos y hermanas que desde hace muchísimo tiempo, como decía Rolando, desde el año 98, pues nació esta red ecuménica. Porque creemos en un solo Dios, somos hijos de un solo Dios, hermanos de Jesucristo el Señor y templos del Espíritu Santo. Yo creo que eso nos une poderosísimamente. Y ese sentido del ecumenismo, de lo que nos ha insistido el Papa Francisco, el caminar juntos, el que nadie se quede atrás, el que todos llevemos el mismo paso y nos tomemos de la misma mano, pues eso realmente es maravilloso. Y algo que me impactó muchísimo, bueno, ya lo dijo Adriana, el tema de la cosmovisión. Lo relaciono un poco con esta canción que acabamos de escuchar, el tema del cuidado, ¿verdad? El cuidado de la casa común, también lo vemos en el Laudato Si, que nos invita el Papa Francisco, a que todos estamos en una misma casa y debemos cuidar de ella, y todos somos corresponsables de todo, ¿no? Que nadie se haga el loco en este ir y venir de las cosas, ¿no? Y precisamente hoy que estamos celebrando a Nuestra Señora de la Virgen del Carmen, esa gran protectora de tantos colectivos del mundo entero, pues recordaba un poco lo que nos decía San Juan Pablo II al llamarnos el continente de la esperanza. Yo siento que la esperanza la tenemos más viva que nunca, y es lo que debemos regalarle al otro, realmente esperanza, esperanza de un mundo mejor. Y hoy quiero pedir muy especialmente por los pueblos de Uruguay, de Cuba, de mi patria Venezuela y de la Argentina, los pueblos que a veces estamos sufriendo tanto, pero con la dignidad de llamarnos hijos de Dios en todo momento. Gracias. Gracias Jesús, muchas gracias por estas palabras. Y Rolando también, por último, te escuchamos. ¿Qué tenés para sumar entonces en este sentido? Sí, para mí en lo personal el foro fue una muestra fehaciente de que las religiones tienen una importante contribución que hacer a la defensa de la vida y de los derechos de los distintos colectivos de personas, entre los cuales están las personas con discapacidad. Puede haber muchas diferencias, y de hecho hay muchas diferencias entre las religiones del mundo, y muchas veces ha habido también conflictos a causa de las diferencias religiosas.
Sin embargo, yo creo que estamos en una época en que necesitamos descubrir aquellas cosas que tenemos en común para poder trabajar juntos por el reconocimiento de las personas con discapacidad y de otros muchos colectivos de personas que han sido históricamente marginadas y excluidas. Y en ese sentido creo yo que el foro fue una muestra de lo más elocuente de esta contribución que pueden hacer las religiones. Qué bueno. Qué bueno, muchas gracias. Gracias Rolando y gracias a los tres por sumarse hoy a este momento, por hacerse un espacio en las agendas, ordenarse. Sabemos que los tres tienen horarios distintos porque se encuentran en distintos puntos de América, así que muchas gracias por esta disposición, gracias por todo lo compartido y desde aquí seguiremos atentos también, compartiendo, recibiendo los ecos de todo lo que se realiza desde esta red maravillosa, fantástica, la Relacid. Vaya un gran abrazo entonces para los tres, un abrazo que pase por Cuba, Venezuela y Uruguay y será seguramente hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.